El respeto en las amistades verdaderas. Romanos 12:10 dice: respétense y hónrense mutuamente. Respeto significa ver a otras personas mediante los ojos de nuestro Padre como seres eternos. Juan 3:16. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9. También significa vernos unos a otros como herederos de Dios y coherederos con Cristo, Romanos 8:17. Respeto significa recordar constantemente que pronto estaremos viviendo en el cielo con aquellos de nuestras iglesias en casa y congregaciones, incluso con los que ahora se nos hace difícil respetar. Dice la Escritura que Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, 1 Corintios 12:24. Una parte importante de mostrar respeto es sencillamente escuchar. Ofrecemos nuestra presencia y abrimos los oídos para escuchar las heridas secretas y dolores del corazón, los sueños y deseos más ansiados de unos y otros. El Dios del universo escucha nuestras oraciones. Jesús escuchó a los que lo rodeaban. Nosotros debemos escuchar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Parte de escuchar quiere decir no apresurarnos para arreglar las cosas ni para dar una respuesta. Respetamos a los demás lo suficiente como para dejarlos contar su historia. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien oiga lo que está en nuestros corazones. Respetar significa confiar en los demás en lugar de asumir que actuarán equivocadamente o que no lo harán tan bien como nosotros lo haríamos. Filipenses 2:13. También demostramos respeto en la manera que hablamos acerca de los demás cuando no están presentes. Nada destruye las relaciones con más rapidez que los chismes. Proverbios 16:28. Respeto significa que en lugar de escuchar los rumores y propagarlos, hacemos todo lo posible para proteger la reputación y dignidad de nuestros hermanos en Cristo. La Biblia enseña que el amor cubre multitud de pecados. 1 de Pedro 4:8. Superamos la demostración de respeto cuando trabajamos mucho para 4 cosas. Primero, tener tacto, no solo honestidad. Tener tacto es pensar antes de hablar, saber que la manera en que usted dice algo influirá en la manera en que se recibirá. Dice la Escritura, la crítica es mejor recibida cuando se presenta de manera cariñosa, y como cristianos maduros debemos tener el conocimiento pleno, pero hablar la verdad en amor. Efesios 4:15. Antes de hablar francamente con alguien, pregúntese, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Mis palabras van a ayudar o van a destruir a esta persona? La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu, dice Proverbios 15:4. Segunda cosa, comprender, no demandar. Respetamos a los demás cuando los tratamos como a nosotros nos gustaría que nos tratasen. Lucas 6:31. Cuando las personas están tratando con usted, ¿prefiere que sean exigentes o comprensivas? Debemos ser considerados los unos con los otros respecto a los sentimientos y tensiones. A veces las personas no se sienten bien y tienen un mal día. La Biblia dice, al sabio de corazón se le llama inteligente. Los labios convincentes promueven el saber. Proverbios 16:21. El mejor lugar para practicar esto es en nuestros hogares y en las iglesias en casa. Con frecuencia somos más corteses con los extraños que con las personas a quienes vemos todos los días. Tercero, ser amables, no críticos. Debemos ser corteses y respetuosos los unos con los otros, incluso cuando no estemos de acuerdo.
concentrándonos primero en nuestra propia conducta. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Romanos 14 del 12 al 13. Ser corteses, no rudos, es la cuarta cosa. Si otros lo tratan con brusquedad, usted no tiene que reaccionar con brusquedad. Como seguidores de Cristo se nos enseña que reaccionemos con bondad. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien, dice Romanos 12:21. Eso nos lleva a la paciencia en las amistades verdaderas. Dice Efesios capítulo 4 versículo 2, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Cuando vemos el dolor por debajo de la ira o la razón detrás de la conducta, somos más dados a tolerar los fallos de los demás. Efesios 4:2. La habilidad para comprender es una señal de paciencia, como nos lo dice Proverbios 14:29. La Biblia enseña, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Cuando encaramos un desafío de paciencia, es útil recordar que Dios nunca le pedirá que tenga más paciencia con los demás de la que Él le da a usted. El apóstol Pablo usa su propia vida como un ejemplo de esto, diciendo que Dios le mostró misericordia a pesar de sus muchos pecados, para que Cristo Jesús pudiera mostrar su infinita bondad. 1 Timoteo 1:16. Cuando relacionamos nuestra paciencia a la paciencia de Cristo, somos capaces de ser más tolerantes con el otro. Nos ponemos de acuerdo con la sabiduría en cuanto a que el amor es paciente, 1 Corintios 13:4, y que la impaciencia no es amor. Necesitamos ser pacientes los unos con los otros porque Dios nos creó a cada uno de formas diferentes, asignándonos a cada uno una misión específica en la vida. Todos tenemos diferentes orígenes y cada uno estamos en distintos lugares en nuestro peregrinaje con Jesús. Practicar la paciencia levanta su perspectiva, ayudándolo a ver nuestra diversidad como una fortaleza y no como una debilidad. El apóstol Pablo escribió: reciban una calurosa bienvenida a cualquier hermano que desee unírseles, aun cuando la fe de éste sea débil. No critiquen si sus ideas no concuerdan con las de ustedes en cuanto a lo que está bien o mal. Eso lo dice Romanos 14:1. Dé la bienvenida con los brazos abiertos a los compañeros creyentes que no ven las cosas igual que usted. Y no discuta cada vez que hacen o dice algo con lo cual no está de acuerdo, aunque parezca que tienen fuerza en sus opiniones, a pesar de que son débiles en el apartado de la fe. Recuerde, ellos tienen su propia historia con la cual lidiar. Trátelos con amabilidad, procure ser paciente en todo tiempo. Cualquiera puede ser paciente cuando le es conveniente, pero es mucho más difícil permanecer paciente mientras el día va o cuando el mismo error se produce por tercera vez en una semana. Ser paciente demanda un precio. Tenemos que poner a un lado nuestra agenda y ceder nuestros derechos para dar la bienvenida a otros con los brazos abiertos. Uno de los pasos más prácticos hacia la verdadera paciencia es aprender a escuchar. Esto representa más que solo oír a otra persona. Significa escuchar con cuidado y por completo. La Biblia dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Proverbios 18:13. Eso está muy claro. Significa que no debemos evaluar lo que ha hecho alguien o lo que oímos hasta que oigamos toda la historia. Dios nos dio 2 oídos y una boca, tal vez para decirnos que debemos oír 2 veces más de lo que hablamos. Hágase estas preguntas: ¿cuáles son las cosas que me hacen sentir impaciente?
¿Qué dice mi impaciencia en esas cosas acerca de la prioridad? ¿Cómo puedo entender mejor a las personas que me hacen sentir impaciente? ¿He invertido tiempo para escuchar toda su historia? ¿De qué maneras las personas tienen que ser pacientes conmigo? ¿Le doy a otros la misma cantidad de gracia que espero que los demás me den? Primera de Corintios 13:4 dice, el amor es paciente. Eso quiere decir que durante mucho tiempo lo soporta todo. La próxima vez que se colme su paciencia, recuerde lo paciente y comprensivo que Cristo ha sido con usted.